Bien, entonces recapitulando, en un material paramagnético teníamos momentos dipolares magnéticos permanentes que en presencia de un campo magnético externo se alinean con él. Perdón, estaba mostrando mal la imagen. Esta es la imagen de un material paramagnético. Decía, repito, tenemos momentos magnéticos dipolares permanentes que en presencia de un campo externo se alinean con él. En cambio, y esta es la imagen que había mostrado mal hoy, para los materiales diamagnéticos lo que sucede es que en ausencia de campo externo, el material no tiene, o mejor dicho, los elementos que constituyen el material, los átomos, las moléculas, no tienen momento magnético permanente. Pero en presencia de un campo externo, se induce en estos elementos, en las moléculas de los átomos, un momento magnético que se opone al campo magnético. Pero es un momento magnético o son momentos magnéticos inducidos. Bien, entonces ahora sí, como ustedes vieron en su clase de teoría, con todo esto estamos en condiciones de ponernos a resolver ejercicios. Cuantificamos esto y lo que decimos es, el campo magnético total dentro de un material va a ser igual al campo magnético externo, P sub 0, más una corrección que tiene que ver, esto podemos llamarlo como campo inducido, que es el campo generado dentro del material debido a la presencia de ese material con propiedades magnéticas. Mu0 sigue siendo la permeabilidad del espacio vacío y M es lo que nosotros llamamos vector de magnetización. Fíjense cómo defino M. M es igual a chi, esta letra griega, que es la magnetizabilidad multiplicada por B0 sobre mu0. ¿Qué me dice esto? Que el vector magnetización, esto es constante para un material, esto es constante, es proporcional al campo externo. Esto es solo válido para los materiales para y diamagnéticos. Ojo con eso. Para los materiales paramagnéticos y diamagnéticos, la magnetización es proporcional al campo externo. Mientras más intenso sea el campo externo, más intenso va a ser el campo de magnetización. Es decir, la respuesta del sistema, la respuesta de los átomos o las moléculas del sistema a ese campo. Más se van a alinear o contraalinear. ¿Sí? Por supuesto que esto rige, también lo vieron en teoría, pero rige para un rango de campo aplicado, porque cuando el campo aplicado es muy intenso, entonces llega un momento en que encontramos una saturación en la magnetización, es decir, prácticamente todos los momentos magnéticos del material están alineados o contraalineados y por lo tanto, por más que aumente el campo externo, no va a aumentar más la magnetización, porque ya se magnetizó, digamos así, todo el material o prácticamente todos los elementos que lo constituyen están, los momentos magnéticos dipolares individuales de los átomos o moléculas están orientados a favor o en contra del campo magnético. ¿Se entiende la idea esta? Esto último que dije, ¿se comprendió? Bien, entonces, para este tipo de materiales que satisfacen esto, podemos escribir a mu0 por m, lo reemplazo a m por esto que está acá, este m lo reemplazo por esto que está acá, fíjense, mu0 en el numerador, mu0 en el denominador, se cancelan, y me queda chi sub m por b. De manera tal que el campo magnético en el interior de un material magnético va a ser igual a el campo externo por 1 más chi. Esto se llama susceptibilidad magnética o magnetizabilidad. Es una propiedad muy importante desde el punto de vista magnético del material. Para los materiales paramagnéticos, chi sub m es positivo, porque dentro del material paramagnético, como sabemos, el campo total aumenta, va a ser 1 más algo positivo, entonces el campo aumenta.
Por supuesto, este valor es mucho más pequeño que 1, es positivo para los materiales paramagnéticos y mucho más chico que 1. En cambio, para los materiales diamagnéticos, este valor es negativo, porque el campo magnético inducido por el material es opuesto al campo externo. Por supuesto que también sigue siendo mucho menor a 1 en módulo, ¿no? O sea, es un valor negativo cuyo módulo es mucho menor a 1. A esto que está acá, ustedes en la clase de teoría lo habrán escrito como K sub m, que es la permeabilidad relativa, les habrá dicho el profe. Bueno, yo lo escribo de otra manera, que es exactamente igual, pero justamente para que se vea esto de lo que es la permeabilidad relativa. Es la permeabilidad del material respecto de la permeabilidad del espacio vacío. Por eso se llama permeabilidad relativa. Fíjense que es una magnitud adimensional, que también se ve acá, ¿no? Porque 1 más algo, este algo, la magnetizabilidad, o la susceptibilidad magnética, que es lo mismo, es adimensional. Esto es adimensional, esto es adimensional, esto es adimensional. Lo que digo es que esto es igual a esto. Es decir, la permeabilidad del material es igual a la permeabilidad del vacío por 1 más la susceptibilidad magnética. Yo escribí algunas notas que después si quieren se las paso, pero donde está exactamente esto mismo, donde decimos el campo magnético dentro de un material es igual al campo externo más μ0 por la magnetización. Y acá quiero que me presten mucha atención a lo que voy a decir, porque si bien esto no lo van a encontrar en general en los libros, en los textos básicos de electricidad y magnetismo, cuando lleguen a electromagnetismo, de entrada van a hablar de este vector H y puede que se pierdan y que se mareen y que les agarre terror, y no es algo complicado, sino simplemente, fíjense, el campo externo en ausencia de material, es decir, si estoy en el vacío, el campo magnético va a estar relacionado con el vector campo H simplemente mediante una constante. Es decir, H es el campo externo dividido a μ0. Simplemente cambia sus dimensiones, cambia un valor en una constante. Ahora, fíjense cuál es la ventaja de trabajar con el campo H, que después obviamente se va a complicar y esto va a aparecer en las leyes de Maxwell, en las ecuaciones de Maxwell. Pero fíjense que si el campo externo, es decir, el campo en el espacio vacío, lo escribo así, reemplazo B0 por μ0 por H, ¿y cuál es la ventaja? Tengo μ0 por M, esto va a ser μ0 por H más M, es decir, el campo H tiene las mismas unidades que el campo de magnetización. En principio son muchas cosas de repente, pero van a ver que después esto ayuda a simplificar algunas cosas. Lo que vemos nosotros es que, lo habíamos visto hace un ratito, la magnetización, habían dicho ustedes en la clase de teoría que era chi por B sobre mu. Pero B sobre mu μ0 es H. Es esta H, este campo H. El nombre que se le da a esto sí puede llegar a confusión porque a este se le llama campo de intensidad magnética y este se llama campo de densidad de flujo magnético. Pero vamos a dejarlo así. Vamos a decir simplemente están relacionados, son campos magnéticos, campo B y campo H, pero lo que difieren son las unidades. Porque esto es una constante. Siempre acaba μ0. Este no va a cambiar por otro mu. Este hace referencia al campo en el espacio vacío. Siempre H hace referencia al campo en el espacio vacío. De modo tal que fíjense que entonces a M, a la magnetización, la puedo escribir como chi por H. Acuérdense que M y H tienen las mismas unidades. Chi es adimensional. Chi es la susceptibilidad magnética. Entonces, a esto lo escribo como μ0 por H más M, μ0 por H más chi por H. Acuérdense otra vez, esto solo para materiales dia y paramagnéticos, ¿no? El hecho de que la magnetización es proporcional
al campo externo. Entonces, la ventaja de trabajar con esto así es que yo saco acá factor común 1 más chi, y entonces me queda mu0 por 1 más chi. A esto yo lo llamo mu sub m. Otra vez tengo lo mismo, ¿no? Porque mu sub m sobre mu me queda 1 más chi, que es la permeabilidad relativa. Pero tengo la permeabilidad del material, de modo que el campo magnético dentro de un material, y esto les va a hacer acordar a lo que habían visto en electricidad, es igual al campo en ausencia de material multiplicado por una constante que depende del material. Este es el campo en ausencia del material, H, y este es el momento, esta es la permeabilidad del material, es decir, una constante que depende del material. Mu m es mu0 por 1 más chi. Ustedes, y acá lo dejo aclarado para que lo tengan presente, ustedes hablaban de permeabilidad relativa como 1 más chi, y justamente este hecho de permeabilidad relativa hace referencia a que es la permeabilidad del material respecto a la permeabilidad del espacio vacío. Por eso es la permeabilidad del material respecto a, por eso relativa, la permeabilidad del espacio vacío. ¿Alguna duda con respecto a esto? Entonces podemos ir a la serie y van a ver que el ejercicio de la serie puede asustar un poquito, pero es bastante sencillo en este sentido. Pensemos en el primer ejemplo. Un toroide con núcleo de hierro cuya permeabilidad magnética es mu sub m igual a 5000 veces la permeabilidad del vacío. Tiene 60 vueltas por metro y conduce una corriente de 5 amperes. Si el radio es 10 centímetros y la sección del toroide es de 1 centímetro cuadrado, calcular M, H y B dentro del toroide. Bueno, lo primero que tengo que hacer es calcular en todo caso H o el campo B0, es decir, el campo magnético en ausencia del núcleo de hierro. Si nos vamos a cómo empezamos nuestra clase, sabemos que el campo magnético en el interior del toroide, este es el campo en ausencia de hierro, es igual a mu0 por n por i sobre 2πr. Mu0 es una constante. N es el número de vueltas, pero a mí me dice el problema, y acá claro, por qué hice referencia a la definición de n y repetía con un ejemplo, acá me dice que este toroide tiene 60 vueltas por metro. Entonces, les pregunto yo a ustedes, si tiene 60 vueltas por metro, ¿cuánto vale este n que está acá? N chiquita por L, que sería la sección, digamos. No es ¿Y, sección. El contorno. y cuánto vale eso? Pi por radio al cuadrado. No, esa es la superficie de un círculo. 2 pi 2 r. pi por R. Ahí está. 2pi por esa L. ¿Y de qué L estamos hablando? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Por cada metro de circunferencia hay 60 vueltas. Entonces yo tengo que contar cuántos metros en total hay en la circunferencia del toroide, no estoy hablando de la espiramperiana, del toroide, y multiplicarla por ese número que Gastón llamó n minúscula. Sería, vio que es por el radio, ¿no? Pero como el radio exterior es mayor que el interior, lo bueno no sería tomar un radio que sea el promedio entre los dos. Porque si en ese caso por afuera habría muchos más, muchas más vueltas que por adentro.
¿Qué piensan los demás? Yo supongo que eso pasaría en el caso de que sean muy distintos los radios. O sea, el radio Ujú, interior sea mucho más chico que el radio exterior. ujú. eh, Ahí sí pasaría algo medio raro. Pero si no, creo que como tenía que aproximar de todas formas un número entero, te van a dar medio parecido los dos. Bien. Va bien orientado también, o sea, va bien orientado lo que dice Gastón, también va bien orientado lo que dice Luciano. Lo que dice Luciano en términos matemáticos lo expresamos con esta aproximación que yo les dije hoy al principio, que es que 2b, es decir, el diámetro del toroide, sea mucho más grande que b menos a, que es la sección del toroide. Fíjense que a mí el problema me está diciendo algunos datos de esto. Me dice, fíjense esto, dice R igual a 10 centímetros. Y no dice R1 y R2. No dice un A y un B. Entonces estamos asumiendo precisamente este caso donde estamos en una, como con un diámetro, digamos así, del círculo mayor, definido por el toroide, mucho más grande que la sección del toroide. Entonces lo que podemos hacer es tomar el promedio, ese R, como el B menos A sobre 2, que es lo que decía Gastón, B menos A sobre 2, y le sumo A, vamos a mirarlo. Si hago B menos A, tengo esta distancia. No está mostrando nada, profe. Ah, gracias. Si hago B menos A, tengo esta distancia. A esa distancia la divido por 2 y tengo esta distancia. A esa distancia le sumo A y tengo todo este radio. Entonces, este R, supongamos que este R corresponde exactamente a la mitad, va a ser A más B menos A sobre 2. ¿Ok? Entonces, asumamos esto. Y después me dice el problema también que la sección, estaba por acá, la sección del toroide es de 1 centímetro cuadrado. Otra vez, tenemos que apelar a que todos sabemos acá geometría. ¿Cómo conocemos la sección de este toroide? ¿Cuánto vale el área de este toroide? De esa sección. 1 centímetro cuadrado. Sí, ¿y cuánto, cómo lo encuentro analíticamente? ¿Qué expresión tendría? 2pi 2pi b menos a. ¿2pi? B menos. Ah, no, esa sería la sección de adentro. No, está bien. 2pi b menos a. No. Estamos hablando de No, un área sería primero. pi, b menos a y todo eso al cuadrado. Esa es la Ah, primera exacto. eh, tentación, podríamos decir, que uno está llevado a hacer, pero es incorrecta, B porque menos a. eso es como si tuviésemos un círculo de radio igual a b menos a, y no es lo que tenemos. Lo que hacemos Sería es, b menos a sobre 2. tampoco, ¿Qué tampoco. radio ese? Esto es muy importante, y es muy importante incluso para los problemas que vimos la clase pasada de ley de Ampère dentro de cables. Así que es muy importante que sepan sacar el área de secciones circulares, Bueno, ¿cómo hacemos? Saco, yo se los dije la clase pasada, saco el área total, el área externa, que es pi por b cuadrado, y le resto el área interna, que es pi por a cuadrado. No te queda pi por b cuadrado menos a cuadrado. Exacto. Me queda pi por paréntesis b cuadrado menos a cuadrado. Efectivamente, Luana. Por eso pi por b cuadrado es el área del círculo externo, pi por a cuadrado es el área del círculo interno, resto las áreas y me queda solo la sección. Bueno, eso es 1 centímetro cuadrado, según mi problema.
Bien, con esos datos yo puedo decir, bueno, conozco N, conozco I, conozco R, conozco el campo en el interior. ¿Ok? Por supuesto, lo que tienen que hacer primero es esta expresión de campo magnético, es dependiente de R. ¿Eh? Dependiente en qué lugar esté. Si yo no quiero que dependa de R, habíamos dicho, tenemos que buscar la expresión de campo para el caso particular en que B, o mejor dicho, 2B, es mucho más grande que B menos A. Entonces esta expresión cambia y se vuelve un campo constante. Eso lo habrán hecho en la teoría y lo van a encontrar en los libros, digamos, la aproximación del campo para el caso que estoy mencionando. Este campo así tal cual está acá es el campo magnético dentro de cualquier toroide. Pero cuando tengo un toroide con un diámetro mucho más grande que la sección, mejor dicho, que la diferencia de los radios del toroide, entonces esto se vuelve algo que no depende de R. Es decir, entre A y B, el campo magnético es, en módulo es constante, no es uniforme. Y esto, Gastón, te lo voy a marcar con respecto a lo que vos dijiste de constante. Es constante el módulo, pero por ejemplo en este caso no es uniforme, porque las direcciones y los sentidos cambian. Profe, una cosita. A diferencia de lo que pasa con un solenoide. Sí, Entre este planteamiento acá, sí. yo no veo nada que me diferencie un toroide de sección circular a uno de sección cuadrada. Sí, hay una diferencia y es justamente, vos decís, si en vez de tener un círculo acá, tuviese un cuadrado. No, no, no. O sea, al toroide yo le hago un corte transversal y en vez de que sea un círculo, es un cuadrado. En vez de ser una dona es ¿un qué? Un disco, por ejemplo. Algo así. No sé si No, se no entiende. termino, no termino de entender la idea. Vos decís por eso, no generar este dispositivo, sino otro dispositivo. Tomar, por ejemplo, mi No, o sea, cilindro. desde arriba se ve así exactamente. Pero en vez de que eso sea un anillo cilíndrico, es un anillo, pero a ver, de sección cuadrada, a ver, no sé cómo explicarlo. Tengo un dibujito. Ah, él dice que los tubos, por así decirlo, son cuadrados, no En cilíndricos. vez de tener un cilindro, claro, tengo una, claro, Claro, así. la sección es cuadrada. Bien, después lo pensamos, después lo vemos. Lo que pasa es que estaba hablando de otro problema y acá todavía ni siquiera nos metimos en magnetización. Déjame que avance un poquito con esto. En todo caso, después vemos eso. Si no, me parece a mí que va a traer más confusión que claridad en este momento. Déjenme un minuto, a ver si lo encuentro rápidamente. Les muestro. No, vamos a seguir acá nomás, porque si no, se va a hacer muy largo. Lo que sigue, con esto yo ya tengo el valor del campo magnético en el interior del toroide, que sería como el B0. Bueno, conociendo B0, yo conozco H, porque H es igual a B0 sobre mu0, que es una constante. Ya tengo lo primero. H viene a ser, de algún modo, el campo en ausencia de material. Yo ahora agrego un núcleo de hierro y la caracterización magnética viene dada por esta constante o esta magnitud que es la permeabilidad magnética, cuya permeabilidad relativa es 5000. El K sub M vale 5000, ¿sí? Que es la permeabilidad del hierro dividido a la permeabilidad del espacio vacío. En cambio, la permeabilidad del hierro vale 5000 veces la permeabilidad del
del espacio vacío. Profe, ¿el hierro no es ferromagnético? Sí, ¿Y no era que para ferromagnético estas expresiones no andaban o no escuchaban? sí, está bien. Yo después en todo caso lo puedo cambiar al material, tenés razón. Em, mm, sí, déjame pensar, después lo pienso y veo si realmente es necesario cambiarlo. Pero en principio asumamos otra vez que la magnetización, el vector M, es proporcional otra vez al campo magnético externo, de modo que podemos aplicar las expresiones que veníamos viendo. De modo que el campo B va a ser igual a H más M, todo multiplicado por mu cero. ¿Sí? Muestro de nuevo las notas. B es, acá, H más M multiplicado por mu cero. Nosotros acabamos de encontrar H, o B0, que es lo mismo, que es H por mu cero, es B0. Nos falta conocer M, y conociendo M, ya tengo B. ¿Sí? Para encontrar H, lo que hicimos fue encontrar el campo magnético en ausencia de material magnético. ¿Cómo encuentro M? Bueno, fíjense que M es chi por H. Pero ¿quién es chi? La susceptibilidad magnética. Vengo acá y fíjense que yo conozco mu m y conozco que mu m es 5000 veces mu cero. Por lo tanto, si mu m sobre mu cero es 5000, mu m sobre mu cero es 5000, hago 5000 menos 1 y tengo el valor de chi. Y con esto tengo el valor de la magnetización o del vector magnetización. Y con esto lo sumo al vector intensidad de campo magnético y tengo el campo externo. Entonces con esto tendría resuelto este primer problema. El de abajo, acá hay otra propuesta que se las dejo, pero fíjense el último rápidamente, porque estamos ya pasados de tiempo. Una corriente en un solenoide, ahora, tiene aire en su interior, perdón, que tiene aire en su interior, crea un campo magnético B igual a mu 0 por H. Este es el campo en ausencia de material en el interior. Ustedes recuerdan cómo era el campo dentro de un solenoide, y si no lo recuerdan, recuerdan cómo se encontraba con la ley de Ampère. Por supuesto, estamos hablando del campo magnético en un solenoide muy largo, lejos de sus extremos. Describir cualitativamente qué ocurre con la magnitud de B cuando se llena el interior del solenoide con aluminio, hierro o cobre. ¿Qué pasa con B cuando agrego un núcleo de aluminio, un núcleo de hierro o un núcleo de cobre? Para ello tengo que ir a una tabla donde encuentre la susceptibilidad magnética de cada uno de estos elementos y vea si es positiva, si es negativa. Si es positiva, estoy en presencia de un material para o ferromagnético. Si es negativa, en presencia de un material diamagnético. Y según sus magnitudes, justamente lo que veré es la intensidad, mejor dicho, según las magnitudes, podré distinguir si estamos hablando de un material, por ejemplo, paramagnético, donde chi es muy chiquito, respecto de 1, o un valor grande, entonces tendré un material ferromagnético. ¿Preguntas al respecto? Profe, en un material ferromagnético,
podríamos hacer la aproximación de que chi es aproximadamente igual a la permeabilidad magnética, creo que era, K sub m. Porque como es K sub m menos uno. Perdón, estaba mirando el chat de Luana. Eh, Después les paso por WhatsApp o veo si subo la página, no sé qué prefieren el tema de los apuntes. Luciano, me perdí. Me preguntabas por el chi de los materiales Sí, sí, sí. Decía ferromagnéticos. que si en materiales ferromagnéticos podríamos hacer la aproximación de que chi es aproximadamente igual a el valor de K sub m. Porque como es K sub m Exactamente. menos uno. Exacto, exacto. Es a ver, eh, K sub m es igual a uno más chi. En el caso de los materiales ferromagnéticos, por supuesto que chi es mucho más grande que uno, entonces sí se puede hacer esto que vos decís. Podés hacerlo o no, en el fondo es como lo mismo. Bueno, cortamos por acá la grabación.